Buenas noches a todos. Estamos iniciando nuestro servicio especial de aniversario. Yo espero que se puedan conectar con nosotros. Yo espero que nos puedan acompañar en esta noche. Está aquí el hermano Douglas. No sé si lo pueden ustedes ver. Yo volteo a verlo porque lo tengo en la pantalla ya. Buenas Hermano, ¿quieres noches. saludar? Buenas noches a todos. Gracias por conectarse esta noche. Y pues hoy es un tiempo especial para nosotros. Estamos celebrando un año más, estamos celebrando. Nos atrasamos un poquito por cuestiones de tiempo, por cuestiones de coincidir. Pudiéramos haber hecho muchas cosas grabadas con el apoyo de nuestro hermano Douglas, pero tratábamos de que fuera un tiempo como este, un tiempo donde pudiéramos estar en vivo, un tiempo donde a pesar de la distancia pudiéramos tener la compañía de nuestro hermano Douglas. Y yo le agradezco mucho que esté aquí con nosotros, le agradezco mucho que nos esté acompañando. Y el día de hoy vamos a iniciar. Le voy a invitar a, si alguien ya se está conectando, avísenme por favor. Si alguien me puede avisar con la cámara, alguien me puede avisar desde acá. Filipenses, abra su Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, verso 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Vayan abriendo sus Biblias porque este va a ser el versículo central para todo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ese es el lema que escogimos para este aniversario, porque creemos que todo lo que estamos viviendo, creemos que todo lo que estamos pasando, creemos que todas estas pruebas, que todo este tiempo difícil, creemos que tiene ese propósito, el fin de conocerle. Y yo creo que si nosotros nos enfocamos en eso, vamos a salir victoriosos de este tiempo. Por eso es que hoy estamos iniciando nuestro aniversario, no por nosotros, sino por la gloria de Dios, no porque nosotros seamos muy fuertes, no porque nosotros seamos una iglesia. Pues el tiempo es de usted, lo dejamos a la iglesia para que esté con usted. Buenas noches a todos y gracias, hermano Iván, por esta invitación. Y iglesia, felicidades por otro año más de aniversario. Y cada uno de ustedes que está escuchando o quizás que están enlazados en Facebook, gracias por ser parte, por formar parte de esta iglesia y por ser fiel, por seguir animando uno al otro y seguir adelante para el Señor. No pudiésemos llegar a otro año de aniversario sin usted. Y gracias a cada uno de ustedes. Hermano Iván hace unos momentos mencionó que un versículo lema que él ha escogido para este aniversario es Filipenses capítulo 3 y versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo dijo en este texto que este era su meta principal. Pablo dijo, yo quiero conocer a Cristo. En partes antes, Pablo en otros versículos escribe que cuando él ponía lado a lado sus logros junto a lo que Cristo ha hecho por él, dice, de repente todos mis logros que yo he tenido, todas las cosas que yo he podido hacer, todo el ministerio, todo mi pasado, dice, cuando lo pongo al lado de Cristo Jesús y de lo que él ha hecho por mí, dice todo esto, y usó una palabra quizás un poco más crudo, dijo, es como estiércol, es como basura al compararse con la potencia y la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, lo que queremos hacer en este aniversario y en estos siguientes mensajes es queremos quitar nuestros ojos de nuestros
propios problemas, de nuestras dificultades, y créame usted que en estos 2 años han sido desafíos grandísimos, han sido desafíos que muchos de nosotros quizás no sabíamos si íbamos a ni llegar al siguiente año. Entonces, ha habido dificultades, pero quisiera yo quitar tu enfoque, quitar tu mente de esas cosas y por unos pequeños tiempos, hoy, mañana y el domingo, poner nuestro enfoque en Cristo Jesús, poner nuestro enfoque en las cosas de arriba, para que podamos tener la fuerza y el aliento para poder seguir adelante aquí en la tierra. Esa es la única manera que vamos a poder lograr celebrar otro aniversario el año que entra. Y yo sé que van a venir momentos difíciles. Ahora, necesito que me hagas un favor. Voy a estar en esta noche compartiendo con ustedes el fundamento que es necesario o lo que hay que entender o comprender para poder conocer a Cristo mejor. Como dijo Pablo, a fin de conocerle. Esa era la meta de Pablo. Pablo dice, no me importa nada más. Yo quiero conocer a Cristo. Hay varios de nosotros que estamos escuchando, viendo por Facebook en esta noche, o quizás luego usted lo está viendo después de la transmisión, que tenemos un conocimiento de Cristo quizás en nuestra cabeza, pero no hemos experimentado un conocimiento de Cristo en nuestro corazón. Hay una gran diferencia de conocer a Cristo aquí en tu cabeza y conocerlo en tu corazón y tener un entendimiento de quién Él es. Y en esta noche, mi oración por ustedes, que si tú tienes un conocimiento intelectual de Cristo, pero no un conocimiento personal en tu corazón, que tú digas, Señor, te pido que entres en mi corazón, que me salves y que tú recibas a Cristo como tu Salvador personal para que pueda cambiar toda tu perspectiva acerca de quién es Dios, quién es Cristo. Y ese es mi deseo por usted. Y por ustedes que son cristianos, son seguidores de Cristo, mi deseo por usted en estos siguientes 3 reuniones que vamos a hacer es que tengas un mejor entendimiento de cómo vivir para Cristo y de conocerle mejor mientras vives para Él. Ahora, necesito que usted me haga un favor grande. Necesito que usted tome, si tienes una hoja por ahí o algo para escribir, ya sea en tu teléfono, una pluma si tienes hoja, o ahí teclea con tus dedos si tienes tu teléfono. Pero quiero que escribas en esta noche 3 palabras que te voy a dar, y estas 3 palabras son fundamentales para entender el proceso de crecimiento del creyente. Si usted no comprende estas 3 palabras, le va a costar más el conocer a Cristo mejor. Y la meta es que queremos conocer a Cristo mejor y mejor. Ahora, te voy a dar estas 3 palabras. La primera palabra es la palabra justificación. La palabra justificación. Ahora anote eso. La segunda palabra es la palabra santificación. La palabra santificación. Y la tercera palabra es la palabra glorificación. Glorificación. Ok, vamos a repasar. Primera palabra es justificación. La segunda palabra es santificación. Y la tercera palabra es glorificación. Ahora, ustedes se dicen, hermano, esas palabras quizás sean un poco complicadas o grandes. Las he visto en la Biblia, pero necesito entenderlos mejor. Quiero explicar esas 3 palabras en esta noche y te voy a dar un tip, algo interesante. Pero si tú tomas mayor parte de lo que escribió Pablo en la Biblia, las epístolas que escribió Pablo, las cartas de Pablo, es interesante que esas 3 palabras las puedes usar como categorías de todo lo que escribió Pablo.
O sea, es decir, si yo leo un capítulo que escribió Pablo, yo puedo poner cada versículo en una de esas tres categorías: bajo justificación, bajo santificación, bajo glorificación, porque todo lo que Pablo escribió es, si quieres, resumido en estas tres palabras: justificación, glorificación, santificación. Romanos está lleno de justificación y eso es lo que Pablo habló. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra justificación, como si nunca hubiese yo pecado. O sea, esa palabra justificación básicamente significa lo recibimos por medio del perdón de nuestros pecados, pero significa como si nunca hubiese yo violado la ley de Dios, como si nunca hubiese yo pecado. Justificación. Y la justificación es necesaria para poder recibir la salvación. Tenemos que ser justificados. Ahora, escúcheme bien, porque esas tres palabras que usted escribió, quiero que usted entienda qué significan, ¿ok? Ahora, bajo la justificación, la Biblia dice que somos salvos de la pena del pecado. O sea, cuando somos justificados por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, entonces es removido la paga o la pena de nuestro pecado. Si queremos conocer a Cristo mejor, tenemos que ser justificados primero. Tenemos que recibir el regalo gratuito de la salvación para poder disfrutar de la vida cristiana, la vida en Cristo que Él nos quiere dar. Déjame darle algunos versículos para leer con esto. Vaya, si quiere, a Primera de Tesalonicenses y mantenga su dedo ahí en Filipenses, pero Primera de Tesalonicenses, si usted tiene ahí su Biblia, Primera de Tesalonicenses, y vamos a ir al capítulo 1, Primera de Tesalonicenses 1 y el versículo 10. Primera de Tesalonicenses 1 y el versículo 10. ¿Ok? Entonces ya le voy a dar un segundito para llegar. Primera de Tesalonicenses 1:10, Pablo dice esto, es al final del capítulo, dice: y ahora, y esperar de los cielos, estamos esperando que su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera, o sea, de la paga del pecado. ¿Ok? Eso es lo que es la justificación. Teníamos una deuda, nuestros pecados tienen un precio, es una deuda que debemos por violar la ley de Dios, pero Cristo Jesús murió en la cruz. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿sí? No tenga la pena del pecado, sino que tenga vida eterna. Salvación, ¿de qué? De la pena del pecado. Entonces, Cristo Jesús quitó eso. Vaya a Efesios capítulo 1 y versículo 7. Efesios capítulo 1 y versículo 7. Ahí mismo, si tiene usted su Biblia, Efesios 1:7. Mire lo que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos ese perdón de pecados, tenemos redención. ¿Qué significa eso? Ser redimidos, salvados de la pena del pecado. Entonces, yo le doy gracias a Dios el día que yo incliné mi cabeza y yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, que Él me libró de la pena del pecado, me justificó. Y esa justificación solo Dios la puede dar por medio de Cristo. Y solo es necesario una sola vez. Mucha gente dice: oiga, hermano, cada vez que escucho al pastor Iván dar el mensaje del evangelio,
tengo que recibir a Cristo vez tras vez, tras vez, tras vez. La redención es una sola vez. Cristo Jesús murió en la cruz una sola vez y yo necesito clamar a Él y recibirle una sola vez. Y la Biblia dice que si yo deposito mi fe en Él, que yo voy a ser hijo de Dios. Ahora, es una sola vez. ¿Cómo sé? Vaya a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Romanos 5:1. Mire lo que dice. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. No dice por las obras, dice por la fe. Yo no sé de usted, pero yo le doy gracias a Dios que Él me ha justificado por medio de Cristo Jesús. Y que esa justificación no está en mí. No hay nada que yo pude hacer en mi propio poder para poder ganarme ese perdón de mis pecados. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es nada que yo pude hacer, sino que es un don, un regalo de Dios. Y luego dice, no por obras, para que nadie se vanagloríe. Y esto es lo bello de esto. Cuando yo soy justificado, yo soy salvo de la pena, del precio de mi pecado, de la pena de la muerte. Y es una sola vez. Cristo murió en la cruz una sola vez. Y lo bello es que cuando yo soy salvo, Pablo explica en Romanos capítulo 4, nada más ahí mismo estamos, Romanos 4:1, lo que Cristo hace en mí. Dese cuenta, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4, y el versículo, vamos a leer el versículo 1. Mire lo que dice, Romanos 4, versículo 1. Que pues diremos, ¿qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado para justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y esa palabra inculpa literalmente tiene un sentido legal, o sea que no acredita a su cuenta las deudas de su pecado. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 9, 10, perdón. ¿Cómo pues le fue contado estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y podemos entrar luego en una explicación de todo eso. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de los creyentes no circuncisados, o sea, todos, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Y luego si bajas a la 13, a mí me encanta el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Y si tú sigues leyendo todo el capítulo 4 de Romanos, te das cuenta que no fue la ley que justificó, sino que la fe que él había depositado en ello. Entonces, justificación, soy salvo de la pena del pecado, ¿sí? Una sola vez, y es por medio de Cristo Jesús. Y lo bello es que solo Dios puede obrar la justificación en mí. Solo Dios lo puede otorgar
a mí. Ahora, ahí va la segunda palabra. Y esa palabra es la santificación. Ahora, si la justificación me salva de la pena del pecado, o sea, el castigo del pecado, la santificación me salva del poder del pecado. Ahora, no pierda esto, es tan emocionante. Ya no, por la justificación, ya no voy a pagar por mis pecados. La justificación me salva de la pena del pecado, la deuda del pecado. Pero la santificación, cuando yo camino en santificación, yo soy salvado durante ese tiempo del poder del pecado. O sea que el poder ya no se enseñoree o ya no me controla. El poder del pecado ya no me controla. ¿Por qué? Ahora si yo peco es porque yo quiero, no porque yo tengo que pecar, sino porque yo quiero pecar. ¿Ok? Entonces, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, usted ha sido justificado, o sea que ya no va a haber la segunda muerte, o sea, el infierno, y ha sido salvado de la pena del pecado y podemos decir, gracias, Señor, por eso. Pero ahora tenemos que caminar en santificación y esa santificación se puede vivir. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados del poder del pecado. Quiero que te des cuenta de algunos versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Si usted puede correr ahí en su Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 18. Segunda de Timoteo 4:18. Mire lo que dice. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que te des cuenta de algo. Dice, y el Señor me librará. Quiero que usted entienda algo. Si te sientes frustrado porque dices, hermano, yo pensé que en el momento que yo recibí a Cristo y fui justificado, que yo ya no iba a tener problemas con pecado. Es el grave error, mi querido hermano. Todas las escrituras podemos leer que ahora uno no tan solo tiene el Espíritu de Dios viviendo en él o ella, pero también tiene la carne. Y la carne es aquel parte del hombre que quiere pecar, desea lo malo. Y durante el proceso de la santificación, caminando en esta vida cristiana, tenemos que entender que no tenemos que pecar, deseamos pecar y decidimos pecar, pero no es porque tienes que pecar, porque en el momento que tú recibiste a Cristo, Él te salvó de la pena del pecado, te justificó y luego Él te ha dado la habilidad de caminar en santificación, te santificó para que ya no tengas control sobre ti del poder del pecado. Ahora tú puedes decir no, si no quieres. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo está escribiendo a la iglesia en Filipos y les dice, confiando en esto, que aquel que comenzó la buena obra, o sea, ese proceso de santificación, la terminará, o sea, la completará en aquel día. Mire lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y versículo 18. Romanos 6, 18, si usted tiene su Biblia ahí. Romanos 6, 18. Mire lo que dice. Dice, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Hemos sido librados del pecado y somos siervos de la justicia. Eso a mí me fascina. Otro versículo, Segunda de Corintios. Dele a la derecha 2 libros. Segunda de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Dice, así que amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, o sea, madurando la santidad en el temor de Dios. Dice, hermano, tiempo. Yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero caminar con Cristo. Yo quiero tener esa relación personal de la que Pablo habla a fin de conocerle. Hermano, usted quiere eso, entonces usted y yo tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu
por medio del poder de Dios y empezar a madurar espiritualmente. ¿Cómo le hago? Bajo el temor de Dios. He sido justificado por la gracia de Dios y Él me ha salvado de la pena del pecado. Ya no veré esa segunda muerte que habla Apocalipsis, capítulo 20. He sido librado para caminar en la santificación y he sido salvado del poder del pecado sobre mí. Ahora yo tengo la habilidad de decir no bajo el poder del Espíritu Santo. Pero ahí te va lo que aún más me encanta. Y eso es la palabra glorificación. Glorificación es cuando estoy en la presencia de Dios, ya sea que Él me lleve antes de que regrese Él por su iglesia, o ya sea que yo suba en el arrebatamiento. Pero cuando yo llego al cielo, yo voy a ser glorificado. ¿Qué significa eso? Significa que voy a ser salvado de la presencia del pecado. Vamos a repasar. En la justificación, soy salvo de la pena del pecado. Cuando camino aquí en la tierra esperando la venida de Cristo o cuando Él me lleve a su presencia, yo he sido, por medio de la santificación, librado del poder del pecado. Yo no tengo que pecar, sino puedo decir no bajo el poder del Espíritu Santo. Pero un día, hermano y hermana que me está escuchando, usted y yo vamos a ser librados de la presencia del pecado. ¿Qué significa eso? Ya no voy a tener el deseo de pecar. No voy a poder pecar. ¿Por qué? Voy a estar en la presencia de Dios, tener un nuevo cuerpo. Voy a estar consumado con adorar a Dios y estando con Él. La Biblia dice que seremos como Él es. Y yo estoy tan ansioso por aquel día cuando Él me lleva a su presencia. Vaya a Romanos capítulo 8. Mire lo que dice Pablo acerca de eso. Romanos capítulo 8 y el versículo 21. Romanos 8, 21. Quiero que te des cuenta. Romanos 8, 21. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo a ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, en el momento que recibo a Cristo, yo soy salvo de la pena del pecado. Soy librado de esa pena. Cuando yo camino en santificación, como debo caminar, dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Y yo camino en el proceso de la santificación, yo soy librado del poder del pecado. Yo puedo decir no, yo no tengo que decir que sí. Pero un día, cuando yo soy glorificado, yo seré librado de la presencia del pecado. Por eso Pablo dice, no, hombre, cuánto quisiera yo poder estar en la presencia de Dios. Dice Pablo, dice, las cosas que no debo hacer, esas hago, y las cosas que debo hacer, esas no hago. Oh, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Él estaba diciendo, estoy ansioso del día que voy a recibir la glorificación en la presencia de Dios. Bajo la justificación es lo que Dios hace por mí. La justificación yo no lo puedo hacer. Dios lo hace por mí. La santificación es la obra que Dios hace en mí. Así que justificación, Dios lo hace por mí. No hay nada que yo puedo hacer más por fe confiar en Él. La santificación, caminando en la santificación, esa es la obra que Dios hace dentro de mí y en mí.
por medio de su espíritu, mientras yo estoy leyendo y conociéndole, a fin de conocerle, dice Pablo. Y mientras yo camino en ese proceso de conocer a Cristo, Dios hace algo en mí cuando yo tengo ese deseo. ¿Voy a estar sin pecado? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque todavía tengo la presencia de la carne. Pero en el cielo, cuando soy glorificado y Él me lleva a su presencia, esa es la obra que Dios hace hacia mí. Él me libra de la presencia del pecado en el cielo, me da mi recompensa y Él me deja disfrutar por la eternidad esa relación que voy a poder tener con Él. Ahora, dice hermano, ¿por qué en el aniversario? ¿Por qué esto? ¿Por qué justificación, santificación, glorificación? ¿Por qué? Déjame enseñarte un versículo y te voy a explicar por qué. En 2 de Corintios, y quiero que todos vayan ahí en su Biblia, 2 de Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 1 y versículo 10, Pablo en un versículo pone estas tres palabras: justificación, santificación, glorificación. Habla de las tres en un solo versículo. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. Quiero que te des cuenta. 1:10. Dice, estoy en otro. Tengo que ir a 1 Corintios 1:10. Mire lo que dice él aquí. 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, estoy en primera, es segunda. Segunda de Corintios 1:10. Disculpa, y mis ojos ya no están viendo muy bien. Tengo estos, pero si los pongo, tengo reflexión y es bastante confuso. Segunda de Corintios 1:10. Dice en el 10, el cual nos libró. Pablo está hablando de que Cristo nos libró por medio de la salvación y nos librará. Está hablando del futuro, y en quien esperamos, y nos libra, y dice, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Dese cuenta, nos libró, justificación, nos libra, santificación, y nos librará, glorificación. Ahora, escúcheme bien. Usted dice, hermano Douglas, este ha sido un año sumamente difícil para mí. Ha sido un año difícil. Sinceramente, ha habido tiempo en que mi fe ha sido puesto a prueba. Ha habido tiempos en que yo he sentido que no he sido fiel como debo ser al Señor, porque, hermano, he tenido temor, o he tenido dificultades, o he tenido cosas en mi vida que me han pasado, o he perdido seres queridos, o lo que sea. Y siento que he fallado al Señor. Hermano, la razón que yo quiero que usted entienda estas tres palabras es para que usted sepa que usted ha sido justificado y no hay nada que puede cambiar eso. Tus acciones no pueden cambiar eso, porque la justificación Dios la da. Pero, hermano, ahora caminando en la santificación, antes de esperar la glorificación, lo que vendrá, en este periodo de caminar en la santificación hasta la venida de Cristo, y siendo que somos santos, hemos sido santificados y librados para caminar en la santificación, tenemos que entender que si queremos conocerle mejor, tenemos que descansar en el hecho de que usted y yo no podemos controlar nuestras propias vidas. Tenemos que entregarle a Él todos los derechos, todo el control para decir, Señor, yo te quiero conocer mejor, pero ayúdame a entender que todo esto depende de ti. Pablo, en Filipenses, y terminamos con este texto, regresa a Filipenses capítulo 3. Pablo recalca eso con el versículo 10. Pero date cuenta en el 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice el 10,
y el fin es o a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice Pablo, yo quiero ser semejante a él, y para poder hacer eso, yo tengo que morir a mí mismo. Yo nunca voy a poder conocer a Dios, conocer a Cristo Jesús como debo, hasta que yo no muero a mí mismo, a mis propios deseos, a lo que yo quiero. O sea que yo rindo lo que yo deseo, lo rindo en el altar a Dios y digo, Señor, yo no puedo controlar mi vida, yo no puedo controlar las cosas que pasan a mi alrededor, pero lo que sí puedo hacer es, ya que he recibido tu justicia, tu justificación, yo puedo caminar en la santificación, puedo ser santo porque tú eres santo, y pedirte, Dios, que tú me ayudes a ser perfeccionado, madurado en mi vida cristiana para que yo pueda conocerte mejor. Yo quiero conocerte mejor. Ese es mi deseo para mi vida. Hermano, hay tantas cosas en esta pandemia que yo no he podido controlar. Yo he hecho planes para viajar y luego los he tenido que cancelar. Yo he hecho planes con mi familia, quizás salir de vacaciones y lo hemos tenido que cancelar. Y me he dado cuenta de una cosa en esta contingencia que hemos vivido, que yo no tengo el control que yo pensaba que yo tenía. Todo el control y toda mi vida está en las manos de Dios. Entonces a mí solo me queda caminar en esa santidad que Él me ha dado y rendirme a Él y decir, Señor, yo no soy perfecto, tú ya sabes esto. Yo he sido librado del poder del pecado, de la pena del pecado, pero todavía no he sido librado de la presencia del pecado. Entonces ese pecado a mí me causa dudar y temer y no tener fe. Dios, tú entiendes esto en mí, pero yo te pido de la manera más humilde que puedo, Señor, que tú me ayudes a mí a entregar esa dependencia a ti para poder ser semejante a ti en esa muerte que tú hiciste. Cristo estuvo en el jardín de Getsemaní y dijo, Dios, si es posible, quita esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Familia de la fe, familia de fe, no vamos a tener un buen año este año si no hacemos esto. No vamos a poder controlar todo, es obvio. No sabemos ni un día para otro qué va a venir, pero sí te puedo prometer esto, Dios Todopoderoso, Él sí sabe. Y a mí solo me queda el entregarme a Él y decir, Señor, ayúdame a caminar en la santificación, en este lapso que tú me tienes aquí en la tierra. Ayúdame a ser santo porque tú eres santo, a limpiar mi vida personal, a acercarme a ti, a temerte como debo, un temor saludable para poder conocerte mejor. Y hasta no tomar ese primer paso de rendimiento, no vamos a poder conocerle como debemos. Quizás usted está escuchando esta noche y usted, la verdad, no puede tomar ese paso de rendimiento hasta que primero no tomas el paso de salvación y tú entregas tu vida a Cristo. Dices, ya no voy a tratar de controlar mi propia vida. Yo necesito a Cristo en mí. Quizás nunca has recibido a Cristo. Si tú mueres ahorita, tú no estás seguro que tu alma iría al cielo. Pero en esta noche yo quiero darte la oportunidad de entender que tú y yo somos pecadores, pero que Cristo murió en la cruz y Él quiere regalarme la vida eterna si yo estoy dispuesto a, por medio de la fe, depositar mi fe en Él y decir, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Y yo te prometo, al hacer eso, Dios hace en ti lo que solo Dios puede hacer. Él te justifica y te libra, te santifica y te permite caminar en la santidad. Te ayuda a vencer esas tentaciones y esos pecados mientras esperamos aquel día cuando Él nos glorifica y nos lleva a su presencia y nos salva de la
presencia del pecado y podemos adorarle y recibir nuestra recompensa y estar con Él. ¿Quieres conocerle mejor? Creyente, ¿quieres conocerle mejor? Entonces entrega tu vida a Él. Hermano, ¿quiere conocerle mejor? Rinde tu vida a Él. Di, yo quiero conocerte y en esta noche tomaré el paso de decir, aquí estoy. No soy perfecto, no estás recibiendo nada especial, pero me entrego a ti. Gracias por justificarme. Ayúdame a caminar en la santificación y vivir en santidad. Y Señor, ven pronto. Espero el día que me llevas a tu presencia. Inclina tu cabeza un segundito ahí donde tú estás. Nadie está viendo si pueden orar, inclinar sus cabezas todos ahí. Quizás tú estás en esta noche necesitado de Cristo. Nunca has puesto tu fe en Él. Ahí donde tú estás. Nadie se va a burlar de ti. Quizás tú puedes decir, Señor, reconozco que soy pecador. Dile esto, ahí donde tú estás. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Yo te necesito, Señor. Entra en mi vida. Sálvame, Padre. Te pido que me perdones por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Te recibo ahora mismo. Quizás tú estás con nosotros esta noche y tú eres creyente, pero la verdad has sido tan llenado de temor y del qué pasará, no sé qué va a suceder con todo esto que está sucediendo. Y lo que usted necesita hacer esta noche para poder conocerle mejor es decir, Señor, ayúdame a caminar en la santificación, caminar en santidad. Necesito tu ayuda. Ora ahí mismo donde tú estás y Señor, yo no puedo solo. Me entrego a ti, me rindo a ti. Ayúdame a caminar en la santificación como debo para que yo pueda, oh Dios, conocerte mejor. Esa es nuestra meta. Ore conmigo, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has justificado, nos has librado de la pena del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego, Señor, nos has librado del poder del pecado para poder caminar en santidad. Y es una batalla cada día. Señor, cada día nuestra carne quiere hacer lo que nuestra carne quiere hacer. Y nos hallamos en una batalla que a veces es difícil, te necesitamos. Pero, Señor, esperamos aquel día cuando tú regresas por tu iglesia para poder ser glorificados, librados de la presencia del pecado, para poder vivir en santidad y poder disfrutar de la recompensa que tú tienes por nosotros y de tu presencia. Bendice mis hermanos de familia de fe. Señor, te pido que tú continúas en este proceso en nosotros, que esta noche al descansar pensemos en esto. Qué maravilloso es lo que tú has hecho en justificarnos y santificarnos para que caminemos en santidad. Y luego, Señor, ayúdanos a pensar en lo bello que va a ser el día que tú nos llevas a tu presencia. Pero mientras tanto, ayúdanos a conocerte mejor. Ayúdanos a entender que estas tres palabras son esenciales para poder crecer espiritualmente. En el nombre de Cristo Jesús te pido estas cosas. Amén y amén. Hermano Iván, voy a entregárselo a él. Ahí está, hermano Iván. Muchas gracias, hermano Douglas, por este mensaje. Muchas gracias. Yo creo que todos necesitamos caminar en santidad, todos necesitamos tomar esa decisión. Y yo creo que más en estos tiempos donde quizá tenemos tantas dudas, tenemos tantas preocupaciones. Muchas gracias de verdad, hermano, por haber compartido este mensaje el día de hoy. Y pues el día de mañana va a estar con nosotros también, ¿verdad?